Te voy a decir algo que probablemente llevas tiempo sintiendo, pero que nunca has querido formular con claridad. No estás confundido, no estás perdido, y tampoco estás esperando encontrar tu propósito. Estás evitando una decisión que sabes perfectamente que deberías tomar. Y lo más incómodo es que no necesitas que nadie te lo diga. Ya lo sabes. Hay una parte de ti que entiende exactamente cuál es el siguiente paso. Una parte de ti que ve con claridad lo que tendrías que hacer. Una parte de ti que reconoce cuándo estás postergando y cuándo estás siendo honesto. Pero esa parte rara vez toma el control, porque justo después aparece otra voz. Una voz más suave, más razonable, más prudente. La voz que te dice que no pasa nada por esperar un poco más, que necesitas pensarlo mejor, que no es el momento ideal, que sería más inteligente hacerlo cuando tengas más seguridad. Y no suena como miedo, suena como madurez, suena como responsabilidad, suena como alguien que no quiere equivocarse. Pero la verdad es más simple. No estás buscando claridad, estás buscando seguridad. Y la seguridad absoluta es el enemigo silencioso de cualquier cambio real. Porque cuando esperas sentirte completamente preparado, nunca empiezas. Siempre falta algo. Más confianza, más tiempo, más estabilidad, más garantías. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin pedirte permiso. Las oportunidades no desaparecen de golpe, desaparecen lentamente. Se desgastan, pierden urgencia, se vuelven irrelevantes, y tú te acostumbras a verlas pasar, no con dolor, sino con una resignación tranquila. Esa resignación que parece calma, pero en realidad es miedo sostenido en el tiempo. Si este tipo de contenido te confronta en lugar de distraerte, suscríbete. Aquí no buscamos sentirnos cómodos, buscamos entender ¿por qué seguimos eligiendo lo conocido incluso cuando sabemos que nos está frenando? Hay algo que pocas personas se atreven a reconocer. No es que no sepas qué hacer, es que sabes exactamente lo que tendrías que hacer y no quieres enfrentarte a lo que eso implica. Porque actuar no solo implica esfuerzo, implica exposición. Implica dejar de proteger la imagen que tienes de ti mismo. Implica aceptar que podrías equivocarte. Implica descubrir que quizá no eras tan capaz como imaginabas. Y esa posibilidad asusta más que el fracaso en sí. Por eso la mente prefiere quedarse en el análisis. Pensar da la sensación de control. Reflexionar da la ilusión de progreso. Planificar reduce temporalmente la ansiedad. Pero pensar no cambia tu realidad. Solo cambia la forma en la que te sientes respecto a no actuar. Te tranquiliza, te da una narrativa que suena inteligente, te permite explicar por qué todavía no es el momento, te protege del juicio externo y del juicio interno, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a desarrollar una relación cómoda con la inacción. No te gusta, pero la entiendes, no te hace feliz, pero te resulta familiar. Y la familiaridad tiene un poder enorme sobre el comportamiento humano. El cerebro prefiere lo conocido incluso cuando lo conocido es insatisfactorio. Prefiere la incomodidad predecible antes que la incertidumbre transformadora. Porque la incertidumbre implica perder el control. Y perder el control implica vulnerabilidad. Así que eliges esperar. Esperar a sentirte más seguro. Esperar a sentirte más preparado. Esperar a sentirte más confiado. Pero lo que no ves es que esa seguridad no aparece antes de actuar, aparece después. La confianza no precede a la acción. Es la consecuencia de haber actuado repetidamente a pesar del miedo. Y mientras ignores ese orden, seguirás atrapado en el mismo ciclo invisible. Un ciclo donde crees que estás avanzando mentalmente, pero emocionalmente sigues exactamente en el mismo lugar. Existe una forma de autosabotaje que no parece autosabotaje. No es abandonar, no es rendirse, no es destruir lo que has construido.
Es mucho más silenciosa. Es reducir ligeramente tu nivel de implicación. No lo suficiente como para sentir que fallaste, pero sí lo suficiente como para no exponerte de verdad. Te esfuerzas, pero sin arriesgar demasiado. Te comprometes, pero dejando una salida. Te ilusionas, pero con cautela. Y desde fuera parece equilibrio. Parece inteligencia emocional. Parece que estás gestionando bien tus expectativas. Parece que estás siendo realista. Pero muchas veces no es realismo. Es autoprotección. Porque mientras no te entregues del todo, siempre puedes justificar el resultado. Si no sale bien, puedes decir que no estabas preparado. Si no funciona, puedes decir que no era el momento. Si no avanzas, puedes decir que estabas enfocado en otras cosas. Y esa capacidad de explicación mantiene intacta tu identidad. No tienes que confrontar el miedo real. No tienes que aceptar la posibilidad de no ser tan capaz como imaginabas. No tienes que enfrentarte a la incomodidad de descubrir tus límites. Así que eliges una versión intermedia. Una versión donde haces lo suficiente para no sentirte culpable, pero no lo suficiente para provocar un cambio real. Y esa zona intermedia es extremadamente peligrosa, porque no duele lo bastante como para obligarte a reaccionar, pero tampoco te permite crecer. Es una comodidad disfrazada de esfuerzo, un progreso aparente que en realidad es una forma sofisticada de evitación. Y cuanto más tiempo permaneces ahí, más se refuerza la idea de que así es como eres. Alguien que lo intenta, pero no termina. Alguien que quiere cambiar, pero duda. Alguien que tiene potencial, pero no lo materializa. Y repetir esa narrativa durante años no solo afecta tus resultados, afecta la forma en la que te percibes. Empiezas a confiar menos en ti. Empiezas a bajar tus expectativas. Empiezas a normalizar una versión más pequeña de tu vida. No porque no puedas aspirar a más, sino porque inconscientemente dejaste de creer que actuar de otra manera es posible. Lo más peligroso del estancamiento no es estar estancado, es acostumbrarte a estarlo. Al principio lo notas, sientes esa incomodidad silenciosa, esa sensación de que podrías estar viviendo algo distinto, esa pequeña frustración que aparece cuando te quedas a solas contigo. Pero con el tiempo, deja de doler tanto, no porque haya desaparecido, sino porque aprendiste a convivir con ella. Te adaptas a la versión de tu vida que no te llena del todo. Te adaptas a posponer lo que sabes que importa. Te adaptas a sentir que podrías hacer más, sin hacer nada diferente. Y esa adaptación es silenciosa. No ocurre de golpe. No hay un momento dramático donde decides rendirte. Simplemente dejas de insistir. Empiezas a aceptar explicaciones que antes no habrías aceptado. Empiezas a justificar decisiones que antes te incomodaban. Empiezas a normalizar una distancia entre quién eres y quién sabes que podrías ser. Y lo más inquietante es que desde fuera todo parece estar bien. Funcionas, cumples, sonríes, sigues adelante. Nadie ve esa conversación interna donde sabes que estás evitando algo importante. Nadie ve esa sensación de estar viviendo en piloto automático. Nadie ve las pequeñas renuncias que haces cada día para no incomodarte. Pero tú sí lo ves. Lo sientes en los momentos de silencio. Lo sientes cuando aparece una oportunidad y la dejas pasar. Lo sientes cuando imaginas otra versión de tu vida y la descartas antes de intentarlo. Y con el tiempo, esa renuncia deja de parecer temporal. Empieza a aparecer identidad. Dejas de pensar, todavía no lo he hecho. Empiezas a pensar, yo soy así. Y cuando una evitación se convierte en identidad, deja de sentirse como una decisión. Se siente como realidad. Pero hay algo que nunca desaparece del todo. Esa pequeña incomodidad que aparece cuando sabes que estás eligiendo lo fácil. Esa sensación de que podrías hacer algo distinto.
ese momento breve donde la lucidez rompe la narrativa cómoda, ese momento antes de actuar, ese segundo silencioso donde sabes exactamente qué deberías hacer. Y justo ahí aparece la negociación, la voz que dice que no es urgente, la voz que dice que puedes hacerlo más adelante, la voz que convierte el miedo en lógica y la duda en prudencia. Y la mayoría de las veces, esa voz gana, no porque sea más fuerte, sino porque es más familiar. Pero la vida no cambia en grandes momentos de claridad. Cambia en esos segundos pequeños, incómodos, casi invisibles, donde decides no negociar contigo, donde decides actuar sin sentirte preparado, donde decides tolerar la incomodidad sin anestesiarla con excusas, donde decides moverte aunque la mente siga intentando protegerte. No es una decisión espectacular, no se siente heroica, se siente incómoda, se siente incierta, se siente prematura, pero también se siente real, y esa realidad, repetida suficientes veces, empieza a romper la adaptación al estancamiento. No de inmediato, no de forma dramática, pero sí de forma irreversible, porque cada vez que actúas a pesar del miedo, le demuestras a tu mente que la incomodidad no es una amenaza. Y cuando esa demostración se repite, tu identidad empieza a cambiar. No porque lo decidiste mentalmente, sino porque lo viviste. Al final, la diferencia entre la vida que imaginas y la vida que tienes no es talento, no es suerte, no es información. Es la cantidad de veces que elegiste actuar cuando lo más fácil era esperar. Y eso deja una última pregunta que no puedes evitar. La próxima vez que aparezca ese segundo silencioso, cuando sepas exactamente qué deberías hacer, cuando tu mente empiece a negociar, ¿vas a volver a elegir lo conocido? ¿O vas a hacer algo distinto aunque sea incómodo? Porque después de entender todo esto, seguir haciendo lo mismo ya no es inconsciencia, es elección.